A mí me lo torean todos los toreros, todas las figuras del toreo, pero no las piden, las torean. Y entre el pedirla y torearla hay un pequeño paso, que hace que esas ganaderías que la piden en cada momento sean las más solicitadas. En mi concepción del toreo, un torero, y por eso es el toro, un torero no es un bailarín, sino es aquel que crea al mismo tiempo la partitura. Para que haya partitura, para que haya creación, es necesario que el toro la quiera coger. Si no, va al acompañamiento y por tanto al baile solo. Entonces ese concepto es lo que define que ahora no está de moda, y es que un toro la tiene que querer coger por abajo. La tiene que coger con ritmo, la tiene que coger hasta para que un torero pueda convertir esa embestida en algo distinto a lo que es, cambiándole las direcciones, cambiando lo que él sienta. Entonces, ese toro, y yo le propongo a cualquier aficionado que lo intente, que embista como ese toro que estoy contando, a alguien que tenga una muleta, y verá como no tendrá capacidad en sus riñones ni en sus piernas para embestir más de 20 o 30 veces. Toros de Domecq, toros de Jandilla. Jandilla es el nombre de una espléndida finca ganadera, aguanosa y fértil, lugar elegido por los árabes para abordar el territorio peninsular hace 1300 años. Jandilla es también el nombre de la ganadería a la que pertenecen estos toros que se hallan aculados junto al vallado metálico de su cercado. Desde Jandilla, en la punta suroriental de la Baja Andalucía, llegaron los ganados que se hierran con la estrella de 6 puntas a estos parajes extremeños, donde ralea la arboleda y los toros buscan abrigadas en invierno y sombras en verano. Estamos en la finca Los Quintos, propiedad de Borja Domecq Solís, uno de los enclaves geográficos en el que se alquitara la solera de un apellido con la cría del toro bravo. El primer ganadero de mi familia fue mi abuelo, Juan Pedro Domecq Núñez de Villavicencio, que compró la ganadería que era de la del Duque de Veragua. Pasados los años, mi padre, que continuó, Juan Pedro Domecq Díez, vio que no le daba resultado desde el punto de vista taurino. Y entonces le compró al conde de la Corte, en sucesivas etapas, 3 camadas de heralas y 5 o 6 sementales. Y eso lo llevó aparte y le echó sementales del conde de la Corte a lo de Veragua. Comprobó que lo del 50% tampoco funcionaba. Y entonces, pues hoy lo que se llamó Juan Pedro Domecq Díez, y hoy en día Jandilla, porque están aquí
pues las 9 décimas partes, es fundamentalmente conde de la corte y unido a una serie de vacas, como 70, 80 vacas de pedraja, con unos sementales de pedraja que habían estado ya en manos de Ramón Mora Figueroa unos 8 o 9 años antes de que él falleciera. Hecha la sucinta referencia al origen de la ganadería de Jandilla, conviene recordar que aledaña con el famoso predio que le da título, se encuentra Las Lomas, la finca regentada por el hombre que cita Borja Domecq Solís, Ramón Mora Figueroa, a la sazón miembro destacado del marquesado de Tamarón en aquellos años de la compra veragüeña. Ramón Mora orientó enseguida al vecino y nuevo ganadero acerca de la simiente de bravo que exigían los nuevos tiempos, años 30 del pasado siglo, aconsejando al bigotudo Juan Pedro las vías adecuadas para construir de cara al futuro una gran ganadería. Muchos años después, los nietos de este han mantenido dentro de una misma pauta criterios diferentes. Mi hermano Juan Pedro le ha dado, desde mi punto de vista, una importancia superior a la que yo le he dado a la calidad de la embestida, para hacer, como él decía, que el torero pudiera ser una obra de arte. Yo creo que la embestida tiene que ser larga, humillada, obediente a los toques del torero, pero al mismo tiempo enrazada. Mugen los toros de Jandilla en la explanada de una dehesa recalentada por el verano y ayuna de verdores. Son novillos que se van haciendo toros a fuego lento, bajo el sol que aplana las tierras onduladas de Llerena, en la provincia de Badajoz. En la prominencia del Altozano podemos apreciar los rasgos físicos de estos Domecq, en general de pelaje negro mulato, castaño o colorado. Son las capas clásicas de la mezcla parladeña de dos procedencias, conde de la corte y pedrajas. Los toques veragüeños se acusan poco en esta ganadería. Amplios de morrillo, aleonados de pecho y bien armados, los Jandillas presentan un conjunto de notoria seriedad con el que suelen encontrarse las grandes figuras del toreo contemporáneo. Tengo que estar agradecido a Julián López, el Juli, que todos los años acaba toreando 4 o 5 corridas mías, y para mí es, como suelo decir primero, que como me gusta como torero, lo disfruto, y un seguro, porque para que él no haga lucir a un toro, es que el toro no tiene que tener nada dentro. Le tengo que agradecer, pues que todos los años José Tomás cuenta conmigo, con mi ganadería, y eso es de agradecer. Le tengo que agradecer a Miguel Ángel Pereira y a Alejandro Talavante, que acaban toreando todos los años una serie de corridas mías, y son dos grandiosos toreros. Y ahora a mí se me llena la boca, porque como la ganadería está en Extremadura y dos grandes toreros internacionales, pero extremeños, no le hacen ningún feo, sino al revés, le gustan. Y me dice, siempre con la sonrisa en la boca, porque es un hombre de lo más cordial, el fan de decir, Borja, es que además yo contigo tengo suerte. Y es un torero en que en muchas plazas, pues es el que más gente lleva. No le hace feo, un grandioso torero para mí. Y se pone delante de las corridas de Jandilla y triunfa con ellas, que es José Mari Manzanares. Se pone delante de ellas y triunfa Sebastián Castella. Y siempre estoy diciendo toreros que me torean 2, 3, incluso 4 corridas al año. Los Domecq y su muy venerado estandarte de Jandilla seguirán saliendo del vientre de estas hembras
que se recogen en los recovecos de los quintos y se dejan retratar junto a sus rastras, la mayoría de ellas mostrando una impecable galanura. Borja Domecq Solís cuenta con sus prolíficas camadas para que el hierro de su ganadería esté presente en los ciclos taurinos de mayor renombre. Voy a empezar a dar más novilladas que estaba dando, con lo cual, cuando se llegue al toro, que es lo que es verdaderamente caro de producir, el novillo y el toro, pues se haya limpiado pues un 30 o 40% de lo que hubiera llegado sin esta reducción, pero además con una limitación yo creo que es buena para la fiesta. Todo aquel animal que tenga el menor viso de posible defecto en el sentido de morfológico, pues retirarlos antes de que llegue muchas veces ni a novillo. Este hierro ganadero y esta leyenda azulejada son piezas de singular relieve en la cabaña de Bravo española. En lo que a la crianza del toro de Lidia se refiere, hablar de Domecq no se entendería sin anteponer el nombre de Juan Pedro, y es que tal complemento nominal siempre fue su principal referencia. Este que ven, Juan Pedro Domecq Solís, es el tercero de tal identidad que ha dedicado su vida a la crianza del toro bravo. Hijo y nieto de emblemáticos Juan Pedros ganaderos, es el primer Domecq cuyo patronímico ha servido para identificar su figura y reconocer la fisonomía de sus toros. Sencillamente, Juan Pedro. Juan Pedro Domecq Solís desapareció trágica y sorprendentemente un día de abril de 2011 en el cordón de asfalto que une las provincias de Sevilla y Huelva por la Sierra Norte, a donde el ganadero se llevó su dote de jandilla para que el ganado bebiera nuevos vientos y para impregnar a sus Domecqs del carácter propio que emana de un criterio, adaptarlos a los gustos y las formas del toreo contemporáneo. Estos toros de variada pinta y conformación armónica son la consecuencia de la evolución genética emprendida por la familia Mora Figueroa 2 decenios antes de tener vecindad ganadera con los Domecq. En aquellas llanadas linderas con las de Jandilla pastaron reses de Urcola y Parladé, cuyas hembras fueron padreadas por un macho excepcional, el parladeño alpargatero, verdadero pie de simiente de los mejores tamarones. Fue en el año 1920. La familia Mora Figueroa se ve obligada a vender su ya acreditada ganadería al joven aristócrata conde de la corte, pero saben lo que venden y por ello introducen en el contrato una cláusula que garantice la recompra. Cuando 12 años después Ramón Mora Figueroa decide retomar la aventura ganadera, sabe bien dónde tiene que ir a comprar. Se lleva 2 sementales del conde, otros tantos de gamero cívico y una selecta punta de ganado petrajeño de Francisco García Natera, todo puro Parladé. Tal ocurre 2 años después de que Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio se instalara con sus veraguas en las praderías de Jandilla, uno de cuyos restos será preservado celosamente, pigmentando con sus pelos blancos a las futuras generaciones. El bodeguero realmente quiere un hierro de prestigio para publicitar sus caldos, pero ya no será solo el dueño del coñac fundador, sino quizás sin proponérselo, también el fundador de una dinastía ganadera irrepetible, por él iniciada y continuada por sus 4 hijos varones, Juan Pedro, Salvador, Pedro y Álvaro Domecq y Díez. El primogénito de los Domecq y Díez, heredero del muy famoso hierro que ahora lucen estos guapos toros, resultará ser el segundo gran Juan Pedro del caserón familiar. Su hijo, del mismo nombre, le superará en popularidad, y su nieto, Juan Pedro Domecq Morenés, es un joven talentoso que gobierna lo Álvaro, atiende la explotación de 2 ganaderías de Bravo y mantiene las pautas de crianza implantadas por su señor padre, Juan Pedro Domecq Solís. Las familias Mora Domecq confraternizan, incluso emparentan, manteniendo una punta de los ducales vazqueños que todavía siguen aportando pelos salpicados, burracos, incluso jaboneros en las últimas generaciones,
A instancias de Ramón Mora, los Domecq compran sementales al conde de la corte, entre ellos Llorón, descendiente directo de Alpargatero, y también, en 1939, buena parte de la ganadería a José Ramón Mora Figueroa, casado con Carmen Domecq e hijo del tío Ramón, como le llamaban sus cuñados, conocidos entonces como los niños de Domecq, enamorados de sus campos, sus caballos y sus toros. Lo que manejan Juan Pedro, Salvador, Pedro y Álvaro Domecq y Díez, además del selecto resto de la originaria compra, son reses tamaronas oriundas de Parladé y García Pedrajas, probablemente con algún cruce de los primitivos urcolas, aumentadas con 2 preciosas camadas de heralas del citado conde de la corte. Por tal motivo, lo que sale de estos vientres que buscan los descansaderos de lo Álvaro es un compendio de los más acreditados linajes de nuestra Cabaña Brava, una variada materia prima que los Domecq, como buenos alquimistas, han ido trasegando y depurando en el alambique de sus campos. La belleza corpórea y el variado pelaje convergen en una palmaria realidad. La uniformidad de hechuras en las hembras y la constatación de que se ha logrado una tipología perfectamente definida a través de los cruces realizados a lo largo de 12 generaciones de ganado bravo. De aquellas vacas nacieron estos toros, los toros de Domecq por antonomasia. Helos aquí, deambulando por los cercados de lo Álvaro, en las tierras serranas de la zona más septentrional de Sevilla, con el hierro más que bicentenario de la V coronada grabado a fuego en su nalga. Obsérvese su fenotipo: morrillo acusado, manos cortas, papada descolgada y cuarto trasero redondeado, con una amplia cuerna y una caja suficiente para albergar el peso que se exige en la mayoría de las plazas de toros de nuestro país. Los pelos son todo un muestrario de diversidades, desde los negros taínos y mulatos a los castaños, chorreados o colorados, con el cromático contrapunto de los burracos y las inevitables reminiscencias veragüeñas de ensabanados y jaboneros, pero todos ellos cumpliendo el axioma del tipo de toro ideal que enunciara hace más de medio siglo Juan Pedro Domecq y Díez. Más polémica resulta esta otra definición de Juan Pedro Domecq Solís sobre el comportamiento de sus toros en el ruedo. Mi objetivo es criar un toro que embista con arte. Juan Pedro Domecq. Quienes solo le recuerden como el artífice del toro artista serán injustos con él y con lo que su dinastía representa. Juan Pedro, mi hermano, tuvo una visión que yo creo que la consiguió, porque aquí lo que tiene importancia es conseguir lo que uno quiere, ¿no? Él consiguió un toro con un temple pues realmente importante, un toro muy capaz y muy bueno para el capote. Eso es la causa por la que por ejemplo Curro Romero la toreaba tanto, y esa idea de temple y de ritmo y es la que yo creo que define el toro de Juan Pedro. Fernando Domecq Solís ha sintetizado las características esenciales del toro que acabamos de analizar. Entremos ahora en los factores que influyen en la tercera y última gran rama del inmenso tallo que lleva impreso su apellido, esto es, en su ganadería de Zalduendo, a la que pertenecen estos negros ejemplares que trotan entre encinas centenarias bajo la calina de la Extremadura cacereña. De la muy extensa prole, 10 hijos que echó al mundo el matrimonio formado por Juan Pedro Domecq y Díez y Matilde Solís, el último varón en formar ganadería propia es el que hoy cría los ejemplares que se retratan en el agua y retozan en la orilla de la charca. Fernando forma junto a sus hermanos Juan Pedro y Borja la tríada ganadera más importante de los Domecq. Manos cortas, largo cuello, morrillo y frente rizosas y sienes estrechas, dentro de un conjunto de carnes bien proporcionadas, definen las características propias de un ganado escindido de la copiosa vacada familiar que regentaban en Jandilla el muy veterano Pedro Domecq y Díez, el
tío Perico, y los herederos de su hermano Juan Pedro, fallecido en 1975. Desde entonces, un joven Fernando Domecq se había encargado de manejar la ganadería que encumbrara a su padre, el segundo Juan Pedro de la historia, que supo avisorar el futuro del toro bravo con la misma perspicacia que tuviera muchos años atrás el tantas veces mencionado Ramón Mora Figueroa. El toro, desde mi padre, siempre pensaba que tenía que tener la construcción que fuera a favor de lo que va a hacer el toro, que es embestir. Por tanto, si pensamos así, el toro tiene que ser cuesta abajo para que provoque el que meta más la cara. Debe tener un cuello largo, y yo creo que un punto fundamental en el cual estamos perdiendo el norte es en que los pitones deben caber en los faldones de la muleta, para que cuando un torero se lo pueda pasar cerca. Y un torero pueda torear al hocico y a sus ojos. Ayer tenía esta misma conversación con Morante, cuando estábamos viendo un toro, y dice Sancho de Sienes, ese toro no se puede torear bien, porque hay un momento en el que yo, que toreo al hocico y a la cara del toro, el pitón está fuera de mi vista y está fuera de mi control. Y entonces hay un espacio ahí muerto en el cual solo se puede, pues, dejarlo pasar. Los axiomas de aquel mítico Domecq han sido respetados por sus 3 hijos ganaderos y su filosofía tenida en cuenta por el resto de la familia para la crianza de sus toros. Una filosofía que se funda en la potenciación de la bravura del animal y en su capacidad de lucha durante la lidia hasta las últimas consecuencias. Prácticamente todos los Domecq se ayudan entre sí, tomando sementales de los hierros familiares. Los de Jandilla, Juan Pedro, Zalduendo y Salvador Domecq fueron moldeados con la misma materia prima, al igual que multitud de ganaderías nutridas genéticamente en los veneros de la Janda. Desde que la historia es historia en el toreo, cuando apareció el conde de Vistahermosa, desaparecieron todos los demás. Todo es conde de Vistahermosa. Hasta las ganaderías única que hay que no sea Vistahermosa pura, Miura, tiene un golpe de Vistahermosa. Pues claro, cuando se habla de mono encaste, yo creo que se debería hablar de otra cosa. Que hay encastes que han desaparecido porque por la causa que fuere, culpa o no culpa del ganadero, han dejado de criar un toro que sirva para el espectáculo. Puntualizaciones y polémicas aparte, lo cierto es que el tronco de Domecq ha sido el más prolífico en ramificaciones de cuantos registra la historia de la ganadería brava. Cuando Fernando habla de monoencaste, reproduce un hecho fehaciente: no hay una sola zona ganadera española que no cuente con reses directamente conectadas con el linaje Domecq. Así pues, el mugido de vacas y toros de encaste Domecq está presente en todos los confines de la cabaña de Lidia. Estas vacas y becerros, que junto a los machos se crían en Moeda de Zalduendo, descienden de la 10ª parte que por herencia le correspondió a Fernando Domecq Solís. Con esa punta de reses, en 1987, el entonces joven ganadero abandonó los predios tan amados de Jandilla, trashumando a tierras de Cáceres con un ganado que también conocía para iniciar nuevas experiencias. Este año, como una cosa especial, ¿no?, yo quería inseminar de un toro muy bueno. Yo no creo que se deba inseminar como sistema de control o de igualación de la ganadería, ¿no? La inseminación se puede hacer cuando un animal, por cualquier circunstancia, siendo muy bueno y muy joven, no te ha dejado tiempo a sacarle sementales. Yo he estado inseminando aquí un grupo de vacas para poder sacar algún semental de ese toro, que para mí ha sido uno de los grandes que he tenido.
Con estas probetas de materia viva trabaja en su laboratorio campero el propietario del hierro de Zalduendo, un hierro creado hace más de 2 siglos en la Navarra de los toricos retadores y que hoy resalta en la nalga del ganado que más y mejor se identifica con la modernidad. Yo creo que el mundo del toro, yo considero que es el único arte donde, además de jugarse la vida, como hemos dicho, cuando un toro embiste por abajo y la quiere coger, hay un hombre que está creando una partitura para ti solo y para ese día y para ese momento, que no va a ser repetible. Y todo eso, si te encuentras con una faena como la que acabas de hacer Morante, ¿no? en Granada o en Almería, pues aquello se te queda para toda tu vida. Y esa creatividad única y del momento solo era un regalo que se consideraba en la antigüedad que podían tener derecho los dioses. Pues los dioses son los aficionados a los toros que ven esas cosas. Sea como fuere, lo único cierto es que el toro y el toreo siempre han ido evolucionando en sintonía con las nuevas formas de vida de la sociedad y las sensibilidades de los individuos que la integran. Estos que ven son toros de Domecq, y tan solo por eso receptores de anatemas y prejuicios, pero siempre que inspiren respeto, derrochen poderío y vendan cara a su muerte, admiren su estampa y su carácter. Ni al toro ni al torero se le debe pedir el carné de identidad. En el toro, no sé por qué, hay una obsesión con las gorduras, con los culos. Hay algunos que llegan a hablar hasta del culipollo, que es la estructura natural de un toro bravo. Y de tanto ver charoleses, quieren que el toro tenga los culos rellenos. Cuando un toro bravo tiene el culo relleno es que tiene grasa en todas las partes de su cuerpo y difícilmente tendrá el movimiento que le vamos a exigir.